Cordial saludo para todos ustedes, amigos de Tele Santiago. Sean bienvenidos a este nuestro espacio de la educación religiosa escolar de la ERE. Como siempre, reciban el cordial saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villavados, arzobispo de nuestra arquidiócesis de Tunja. El saludo de parte del reverendo padre Justiniano Barón Monguí, director general de Tele Santiago, de todo su equipo de trabajo. En el día de hoy queremos dar el saludo a quien siempre nos acompaña en este tema de las emociones, tratando de iluminar un poco desde el ámbito netamente católico, desde esa dimensión espiritual, religiosa. Mi Vicky hermosa, bienvenida. Luis Alberto, buenas tardes y buenas tardes también a todos los amigos que nos ven en este programa, que veo que el padre tiene mucha audiencia, lo miro por Facebook, 245 seguidores, no, yo dije, no, el padre de verdad tiene, qué bueno a todos los amigos que sintonizan Tele Santiago y apoyan este canal. Por eso es que Vicky viene, ¿no? Dijo, padre, el programa tiene mucha audiencia, lo vemos en la casa con mis 3 hijas, entonces ya somos 4. Queremos unirnos. El saludo para toda nuestra Comisión Arquidiocesana de Educación Religiosa Escolar. Y seguimos adelante meditando sobre este fascinante mundo de las emociones. Seguimos meditando, queremos concluir el tema de el miedo. Vicky, ¿a qué le tiene miedo? Bueno, miedo en la pandemia, padre. Yo pienso que ¿quién no tuvo miedo en la pandemia? Miedo a contraer este virus, miedo a que a uno le pasara porque también fue contagiada, que no sabía uno qué le va a pasar al otro día. Ya cuando pasan los 14 días, ay Jesús, se fue el miedo, padre, pero sí, realmente, de los miedos recientes, ese miedo. Sí. Claro que esos miedos eran muy variables, ¿no? Yo recuerdo de una tía cuando empezaron con el tema de las vacunas, 86 santos años, y llena de miedo con el tema de la vacuna por el COVID. Y cuando le preguntamos, tía, ¿y por qué anda tan llena de miedo? Dijo, mijo, no le tengo miedo a la vacuna, es que dicen que eso a uno lo esteriliza, y imagínese, entonces es preocupante, ¿no? Los miedos depende de cómo sea nuestro ambiente cultural, nuestros patrones de crianza. Como veíamos desde el enfoque psicológico, pedagógico, hay muchos factores que alteran. Pero hoy queremos centrarnos netamente abordando esta emoción que es propia, que es muy nuestra. Hemos recordado, hemos compartido que hay 2 objetivos principales a los cuales hace referencia el miedo. Por un lado, nos ha conservado como especie y por otra parte, nos ayuda a evitar los peligros. Es bueno sentir miedo en la vida, lo que no es bueno es idolatrar el miedo. Como Vicky lo mencionaba, pareciera increíble, pero las secuelas que ha dejado la hermana COVID-19 en medio nuestro son terribles, y muchas de ellas porque el miedo se llevó a niveles exagerados. En nuestras comunidades parroquiales tenemos personas que aún no salen por puro y físico miedo a morirse por el contacto con los otros seres humanos, pero se están muriendo solitas. Es un tema verdaderamente complicadísimo. Sí. Pero entonces, vamos adelante con el miedo, mi Vicky. Bueno, algunas curiosidades del miedo. Yo decía, el miedo es como una virtud, entre comillas, porque desde el comienzo de la creación aparece el miedo. ¿Cuándo aparece allí? Cuando Dios llama a Adán, ¿y por qué se esconde? Tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Él sabía que había hecho algo malo. Entonces allí aparece el miedo por primera vez, y me pareció también tan significativo que en la Biblia aparece 35 veces la palabra no tengas miedo, no temas. Es como si Dios tuviera para cada uno de nosotros cada día un mensaje, no tengas miedo. Pero bueno, ¿son 35 o 300? 365, 365 veces. Y bueno, hay muchas citas bíblicas, santos que se santificaron teniendo miedo, y muchas reflexiones como el miedo, como decía el padre, es una virtud, uno se protege del miedo. Si no tuviera miedo, uno, pues, hay un terremoto y uno se queda ahí, encuentra un león y uno le pone más bien la carita ahí al león, pero el miedo es una defensa muy propia, mientras no se genere en pánico en otras cosas. Bueno, de frente al tema del león, yo no me pongo a hacerle carita, sino el que se asusta es el león, ¿no? El miedo es una emoción propia del fenómeno humano, y desde el ámbito propiamente cristiano, recordamos el famoso eslogan de su santidad, el Santo Padre Juan Pablo II, no tengan miedo. Y como Vicky lo dice, la palabra de Dios desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, de manera especial en el corazón de la palabra, en el Evangelio,
El Señor Jesús muchas veces lo recordó, no tengan miedo. Y por eso hoy queremos compartir estos elementos netamente católicos. Todos en la vida sentimos miedo, por X o por Y situación. Le preguntaba a mi Vicky hermosa, ¿a qué le ha tenido miedo, no? Algunos personalmente le tenemos miedo a los ratones, a las arañas, a las gallinas, bueno, cada uno con sus propios complejos, las propias situaciones que ha ido creando, que hay que afrontarlos. Para montarse en una bicicleta, pues nos da miedo a veces, sentimos el vértigo, sentimos la velocidad, el viento que nos roza en la cara, eso produce cierta sensación de miedo, pero nos arriesgamos, nos atrevemos y vamos allá adelante. Siempre nos acompañarán situaciones de miedo, pero ahí está el coraje cristiano para enfrentar esas situaciones. No tengan miedo, dice el Señor Jesús. ¿Qué más decimos del miedo, mi Vicky? Yo encontré de algunos santos que, pongamos, Santo Tomás de Aquino dice que el miedo nace del amor, porque uno por miedo protege lo que ama, lo que quiere, lo que, yo digo, un papá ante una situación de peligro ante un hijo. Hoy tengo una santa que se santificó porque primero iba a ser mártir y ella tenía a su hijo en la cárcel amamantándolo y apostató en este momento. ¿Cómo? Pues negó a Cristo simplemente por salvar la vida de su hijo. Después ella no podía tener tranquilidad en su fe, digamos, en su corazón. Buscó la manera de que le recibieran a aquel niño, una familia, se lo criara, y ahí sí, valientemente venció ese miedo, dio testimonio de su fe, y es una mártir. Entonces, pues ella, por amor, venció ese miedo, en un momento cayó, pero superó ese miedo. Oye, es fantástico ver la historia de los santos que son hombres y mujeres como nosotros, y ciertamente desde su convicción, desde ese encuentro personal con el Señor Jesús, han afrontado cada una de las realidades, de las dimensiones de su humano peregrinar y van venciendo esos miedos. Un riesgo grande que tenemos y también como cristianos católicos es el tema de idolatrar nuestros miedos y eso nos va apagando la esperanza de frente al futuro, la esperanza de tiempos mejores, de realidades nuevas. Y es ahí donde nos paralizamos, y en ese sentido el miedo es totalmente negativo y destructor. Desde el ámbito netamente cristiano católico, como ya hemos compartido, el mismo Señor Jesús nos lo planteó muchas veces. No tengan miedo, ustedes en el mundo tendrán pruebas, tendrán dificultades, tendrán tentaciones, pero no tengan miedo que yo he vencido al mundo. Muchos pasajes, estos días leíamos el pasaje de la tempestad calmada, y el Señor Jesús recrimina a los discípulos ese ambiente, y esa faceta les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, y nos lo seguirá diciendo a nosotros en este tiempo, hombres, mujeres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Ciertamente, no se hace referencia al tema de que no lo experimentemos, como decíamos, experimentamos el miedo, nos acompaña, pero no podemos hacerle altares al miedo, idolatrar el miedo, porque es ahí donde también entra en juego nuestra fe. La fe en el buen Dios que nos invita a superar aún las situaciones más adversas de la existencia, mi Vicky hermosa. Sí, encontré otro santo muy importante que va a estar allí en la capilla, que es San Óscar Romero, sí, el que va a estar allí. Él era, allí en El Salvador, había un gobierno opresor comunista, y él era un arzobispo tímido, callado, y el gobierno les gustaba su arzobispo, porque dirían, este es fácil de manejar. Pero él, en su timidez, en su manera natural de ser, no era ningún cobarde, digamos, y venció ese miedo y fue un mártir. Entonces es también otro santo, un gran santo que pues venció el miedo, se puso del lado de su pueblo y pues hoy tenemos allá, ¿ya es santo, padre? San Óscar Arnulfo Romero. Sí, San Óscar Arnulfo Romero, que me pareció muy hermosa la vida de él. Y así otro tanto de santos tenemos, y citas bíblicas, padre, encontré unas citas bíblicas muy importantes desde el Génesis, de verdad, desde el comienzo hasta después de esos sucesos. La palabra del Señor vino a Abraham y en una visión le dijo, no temas, perdón, a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Entonces, hay como una similitud entre el temor, no temas, y también el miedo, ¿no? Hay como cuando es un temor a Dios, como un respeto, como una veneración, cuando se teme a Dios en el buen sentido de la palabra. Entonces un temor porque yo no ofendo a Dios porque lo amo, porque es Dios, y sí tiene como una cierta sinónimo, digamos, entre miedo y temor.
Sí, está bien, padre. Bueno. Perfecto, Miki. Recordamos que hace más o menos un mes estábamos preparándonos, celebrando la fiesta, el cumpleaños de la iglesia, esa solemnidad de Pentecostés, y dentro de los dones del Espíritu Santo pedimos el santo temor de Dios. Y como mi Vicky hermosa ha mencionado, cuando hablamos del temor de Dios, no es de que nos paralicemos ante la presencia del buen Dios, porque no, el temor de Dios, como Vicky lo decía, hace referencia al amor. Cuando yo amo al buen Dios, siento temor de ofenderlo, y por eso trato de hacer las cosas de la manera más correcta, según el plan y el designio del eterno amor. Trato de encarnar verdaderamente los sentimientos del Señor Jesús, pero es muy bonito, y como las metáforas que utiliza mi Vicky hermosa, el amor que tienen los esposos. Si un esposo ama verdaderamente a su esposa, si una esposa ama a su esposo, por más tentaciones, por más situaciones que tenga en la vida, sentirá ese temor por ser infiel, por causar daño, por causar dolor, porque reconoce la grandeza del amor que hay. Entonces, de frente a la inmensidad de ese amor, la gratuidad de ese amor, evitará a todo riesgo causar daño. Y ahí entra ese santo temor, que es algo muy bonito. El ejemplo que nos planteaba Vicky es fantástico. Entonces, ese temor que brota ¿de dónde? Del amor. Y concretamente en la relación con el buen Dios. Tememos al buen Dios, pero en el sentido de que le amamos, de que tememos ofenderle, no cumplir su santa voluntad. Entonces, pues el miedo está relacionado con la fe, con la entrega, con la confianza en Dios. Isaías dice en el 41 Dios 10, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Pues sí, si uno tiene miedo, ¿a quién se acoge uno? A Dios. Ante un peligro, ante la pandemia donde nos acogimos todo. Lástima que las capillas de oración estaban cerradas, porque yo pienso que hubiera sido un lugar ideal para uno estar allí acogido al lado de nuestro Señor Jesucristo, y las iglesias se cerraron cuando antes no han debido cerrar, por eso ya es llover sobre mojado, ¿no? Pero sí. No tengan miedo, aquí no tenemos miedo a los regaños que nos está dando la Vicky. Vamos a ir a unos mensajes de interés y continuaremos hablando desde este ámbito cristiano católico en referencia a esta emoción del miedo. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. En Urbacer somos líderes en gestión medioambiental y aportamos al desarrollo sostenible de la ciudad, la región y el país a través del barrido y limpieza de áreas públicas, recolección, transporte y disposición final, intervención de zonas verdes con corte de césped y poda de árboles de acuerdo con los planes de gestión integral de residuos sólidos, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de contenedores de recolección de residuos y cestas papeleras. Servimos, protegemos y transformamos. Visita nuestra página web www.urbacer.co. Vigilado Superservicios. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos.
A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el Centro Vacacional Chiminigagua, un sitio ideal para su descanso y entretenimiento, rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares. El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que le hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía. Visítenos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co. ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDB. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. Es fantástico encontrarnos con esa página del Evangelio, de la visitación, cuando el ángel visita a María, entablan este diálogo. ¿Y qué le dice el ángel a María? Hijo del Espíritu Santo. No tengas miedo, María. Ya desde el inicio del Evangelio nos va a transmitir esa confianza plena en el buen Dios. Ciertamente no es sencillo, no es fácil. Hablábamos con Vicky haciendo un breve paneo, un recorrido muy breve por la vida de los santos, de los mártires, hombres y mujeres que se han llenado del coraje del buen Dios para afrontar las situaciones más adversas. Lo hicieron en los comienzos de la iglesia, lo siguen haciendo hoy en día. Estos días, la semana anterior, nos compartían cómo la Corte en Estados Unidos echaba abajo esa ley que promovía el aborto. Y claro que de una vez se vienen contra la iglesia, contra los principios de la iglesia, otra vez nos atacan como retrógrados. Son muchísimas situaciones que hay ahí en medio. Pero es fantástico ver cómo allí hay hombres y mujeres, muchos laicos comprometidos con la causa del Evangelio, que no tienen miedo. Son luchas durísimas, luchas muy complicadas en un mundo como en el que estamos viviendo nosotros, pero la valentía del Evangelio siempre está ahí, y si el Señor lo prometió, Él nos lo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y podremos afrontar aún las batallas más complejas, mi Vicky hermosa. Claro, y también hay otro fallo muy favorable también en los Estados Unidos, padre. Yo decía, es verdad que Dios escribe derecho en renglones torcidos. En los Estados Unidos, donde uno menos pensaría que resultaran estos fallos tan favorables a la moral, a la catolicidad, a los principios, un fallo en donde ahora se permite en las escuelas hacer oración nuevamente. Imagínense esa belleza, padre, porque se había prohibido. De igual manera bajar las imágenes. Yo pienso que ya debe ir concatenado con esta situación de volver a poder tener imágenes. No leí eso, pero el fallo de las oraciones nuevamente en las escuelas sí pueden volver a ser, respetando los credos, por supuesto. Y yo también recordaba, padre, nuestro Señor tuvo miedo en el huerto de los olivos, allí, tuvo miedo. Sí, el mismo Dios, el mismo Jesús, Dios hecho hombre, sintió miedo y Él reacciona nuevamente y dice que se haga tu voluntad, pero en el momento de morir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un miedo en el momento de morir que tuvo Dios. Fantástico ese pasaje también del Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 22. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y siempre nos lo han recordado: si el buen Dios nos llama a afrontar las batallas de la vida, es porque Él nos va a dar las armas para saber defendernos, para saber ir adelante. Muchísimos los pasajes donde el Señor Jesús invita a sus discípulos, a aquellos que le acompañan, a que no tengan miedo. Y como ya lo hemos recordado, no se trata de no sentir esta emoción que todos desde el ámbito netamente humano experimentamos, se trata de no idolatrarla, de no hacer del miedo nuestra brújula cotidiana, porque es lo que nos va a llevar a situaciones terribles como la ansiedad, como la depresión, cuando nos fijamos con ciertas situaciones y empezamos a trabajarle siempre a la misma situación y le damos,
hasta el punto que ya no podemos salir de ahí, se nos va borrando el horizonte, vamos perdiendo las mismas esperanzas, y por eso pues hay que pedir al buen Dios. Y de frente a eso, pues yo creo que, mi Vicky hermosa, nuestra oración, nuestros momentos de intimidad con el Señor son terapias fantásticas para lograr superar los miedos de la vida. Son fortalezas porque hay hechos tan propios de la vida como tener miedo a una enfermedad desconocida, a una enfermedad grave, peligrosa, y si se presenta con fe, seguramente se puede llevar la enfermedad, mucho más fácil que si se está sin fe, si se está lejos de Dios. De igual manera, pues todo lo que se vive a través de la enfermedad, y pues uno lo ve en muchos santos, pues que a través de sus enfermedades perseveraron hasta el final, sin renegar muchas veces evitando las medicinas contra el dolor, como en la actualidad tenemos muchas personas que no están en el santoral, pero que sí por amor a Dios aceptaron esos sufrimientos, ese temor, ese miedo, y murieron santamente. Y en este momento, pongamos en el mundo, en Colombia tenemos un ambiente de temor, de miedo desde las elecciones. Muchos, yo también me incluyo, yo en parte tenía mucho miedo. Bueno, en este momento yo digo, Dios lo permite, Dios sabe, otra vez vuelvo y digo, sacar de algo malo, algo bueno. Y decía ahora el Padre, ver ahora unidos, hablando, los polos opuestos, digamos, buscando como lo mejor para el país, pues Dios sabe, permite a veces estas cosas, porque lo permite, y Él sabrá por qué. Hace unos días, cuando abordábamos el tema de la curiosidad, planteábamos que la curiosidad nos lleva a crear mundos fantásticos y a luchar por transformar la realidad en ambientes mucho más confortables, en ambientes más dignos, y la creatividad lleva a eso. De igual manera, el miedo, una faceta un poco peligrosa que tiene, es que nos lleva a crear mundos imaginarios, pero que pueden ser muy, muy peligrosos. Y es de allí de donde muchos a veces no logramos salir. Yo conozco personas, ¿no? Y seguramente en nuestras familias, en nuestros ambientes cercanos, conocemos personas, ejemplos muy sencillos. Tienen que hacer un viaje y se llenan de cantidad de miedos. Si tienen que hacer un viaje en avión y esos días escucharon que un avión se cayó, se accidentó, ya se imaginan cómo se va a caer el avión, en cuántas partes van a quedar, dónde va a quedar el ojo derecho, el ojo izquierdo, las manos. Se crean unos escenarios terroríficos, pero verdaderamente espeluznantes, y dejan que el miedo les lleve a paralizarse. Muchas otras situaciones, si van a viajar por carretera y escucharon de un accidente de unos carros, entonces ya se ubican en el accidente y terrible, y terminan por no viajar, y terminan por quedarse estancados. Eso es un ámbito netamente nefasto del miedo. El miedo no puede llevarnos a eso. Afrontamos, vivimos en situaciones de miedo, pero desde nuestra fe. Vicky citaba un ejemplo muy bonito, desde nuestra fe podemos superar. Mi Vicky puede dar el testimonio mismo. Las situaciones de enfermedad, muchas veces en la parroquia les he compartido el testimonio de una familiar muy cercana, de una cuñada, que de frente a un tema de un cáncer, cuando le dieron la noticia del cáncer, fueron los hijos los que se llenaron un poco de miedo, y ella les decía, miren, yo necesito que me acompañen, necesito que me den la mano, porque la enferma soy yo y quien va a dar la batalla soy yo, y necesito estar llena del amor de ustedes, del amor de Dios. Y en estos días, por gracia del amor del buen Dios, gracias también a ese buen humor que ella tiene, a ese carisma que tiene, afrontó sus quimioterapias. Claro que fue tema molesto tener que viajar del pueblo a la ciudad, estar allí varios días durante más de un año asistiendo a sus quimioterapias, no es sencillo, pero afrontó el proceso con todo el amor, se sanó, y desde ahí también experimentamos esa medicina del buen Dios. Sí, entonces yo pienso lo que decía el Padre, que uno se imagina, realmente es verdad, ¿sí? Le aparece a uno una manchita en la piel y uno al momento se imagina lo peor, quién sabe, y en fin, eso con ciertos síntomas. Uno tiene como que centrarse en la realidad, ¿no? O cuando alguien le habla a uno en cierto sentido, uno interpreta mal, uno no tiene como que trabajar esa parte de lo imaginario que piensa uno, qué es lo que piensa uno que el otro no le está diciendo, sino es en otra situación. Entonces se crean ciertos miedos y temores y prevenciones que nos llevan a crear mal ambiente, divisiones, etcétera, por nuestra no sana manera de pensar, diría yo, que nos crea miedos imaginarios. Y también lo que decía el Padre antes, los miedos naturales que uno tiene, pongamos a un trueno, ayer a esa lluvia tan terrible. Yo estaba con mi nieto, Padre, y empezó esa lluvia tan terrible, el niño tiene 5 años, y empezó a llorar porque Carlos había salido del abuelo, y que entonces él tenía miedo que qué le pudiera pasar a su papá. Entonces desde chiquitos ya
pues un miedo, yo no sé si natural o no, pero es un miedo ya terrible, no se calmó hasta que llegó el Papa y lo vio bien otra vez, pues con ese aguacero de ayer, por ejemplo. Claro, y como nos compartían desde el ámbito psicológico, pedagógico, hay algunos miedos que son netamente culturales, hay otros miedos que aprendemos. Las recomendaciones que nos daba la profe Liliana, hay que tener mucho cuidado, hay papitos que a sus hijos les transmiten miedos terribles y los educan en culturas de miedo, al punto que hay niños que se paralizan y lo único que saben decir es yo no puedo, no soy capaz, y se están malogrando tantísimos talentos, tantísimas virtudes que el buen Dios ha depositado en cada corazón. Ese tema, esos ambientes de culturas de miedo hay que irla superando. Y volvemos a nuestro ámbito netamente cristiano católico. Agradecemos al buen Dios, al Señor, por esa revelación. Vicky hoy nos compartió ese dato tan bonito. 365 veces se comparte en la palabra de Dios esa frase, no tengan miedo. El Señor Jesús, en una de las frases más estupendas, nos lo dice, ¿no? No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Confíen en Dios, confíen también en mí. La semana anterior celebrábamos, el 29 de junio, la fiesta, la solemnidad de las columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. Y Pablo, recordamos en esa carta a los Filipenses, por allá en el capítulo 4, que nos va a dejar esa frase lapidaria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos dirá, ¿no? Yo he afrontado azotes, he afrontado cárceles, he afrontado persecuciones, naufragios, cantidad de situaciones. Pero fruto de todas las experiencias, claro que debió sentir miedo. No sé si mi Vicky alguna vez ha estado en una situación de, bueno, yo no he estado en travesías grandes en el mar, por ahí dando una vueltica en la lancha, allí en Tota, en el lago de Tota, ahí en Aquitania, pero cuando sopla muy duro eso no alcanza a sentir ahí miedito, ¿no? Sí, yo un miedo nervioso ahí, porque yo he sido nerviosa por allá una vez en Pasto, en una laguna que subimos, y yo realmente estaba muy nerviosa, así. También recordaba que, pues, que habla ahora el padre de San Pedro. San Pedro tuvo miedo cuando negó a Jesús, que tuvo miedo de que lo mataran también, igual que lo agarraran, y lo negó por cobardía, por miedo. Y después superó ese miedo y Jesús le sanó ese miedo 3 veces nuevamente. Pero, es decir, yo pienso que nadie puede decir, no he tenido miedo, padre. Muchas personas, porque han tratado de ahogarse cuando pequeñas, le cogen miedo al agua durante toda la vida, el miedo a la oscuridad, porque en algún momento, en algún evento en su vida vivieron, bueno, un susto, algo así, la claustrofobia, que se llama así. En nuestro ámbito cristiano católico se habla mucho de sanación, de restauración, y le pedimos al buen Dios nos dé la gracia de sanar las heridas de la vida, de la historia. Una constante, algo muy bonito en el magisterio del Santo Padre Francisco es que reiteradamente nos invita a no tenerle miedo a la santidad. En el credo nosotros decimos que creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. La Iglesia es santa y nosotros estamos invitados a vivir la santidad. Y la santidad es la invitación a luchar contra la injusticia, a salir de ambientes de mediocridad. No se trata de sudar agua bendita para que las monjitas en el Topo la vendan a 2.000 pesos, eso no tiene nada que ver. La santidad, la invitación a ser plenamente felices, y esa es la propuesta del buen Dios. Y la invitación a que seamos santos cristianos en este tiempo, en este país, en este contexto que estamos viviendo. Hay cristianos que le tenemos miedo a ser cristianos, e incluso a veces nos da hasta pena y físico miedo expresar nuestra fe, manifestar lo que somos. Hoy en día, estos días se hacían marchas del orgullo de no sé qué cosa, del orgullo de no sé qué otra, y la gente no le tiene miedo a eso, ¿no? Y quienes somos cristianos católicos a veces le tenemos miedo a compartir la belleza de nuestra fe. Por eso este espacio lo terminamos sin miedo, acogiéndonos a la eternamente hermosa, a la toda pura, a la toda bella María Santísima. Mi Vicky hermosa, regálenos para concluir un Ave María, un piropo a nuestra Madre del Cielo. Ese piropo lo digo antes de esta frase de Santa Teresa que me parece oportuna del miedo. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Vicky hermosa, la repetimos, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, quien a Dios tiene, nada le falta. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.